Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Obregón Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un lugar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sun District, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde durante varios años, ya varias décadas, hemos tratado de analizar objetivamente la historia contemporánea nacional y los temas de la contemporaneidad. Eso es una labor quijotesca en un país con las características similares al nuestro. Y no es un fenómeno dominicano, ni es un fenómeno, sino un fenómeno universal. Pero aquí se ha acentuado a la velocidad de la luz por la crisis de la institución pública después de la muerte de Trujillo, como él, la gran frivolidad en que hemos caído
en las redes sociales. Entonces se hizo desde el seno de varias organizaciones de la sociedad civil, se pidió un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, y lo que hizo que no atrasó más. O sea, estamos en una especie de circularidad, como dice Víctor Manuel Medina Benet, en una de las obras de historia más emblemáticas de la República Dominicana. Entonces estamos en esa circularidad, no salimos de ese círculo. Entonces, obviamente, la educación, la instrucción, que son dos conceptos totalmente disímiles. La instrucción y la educación, indudablemente, que en República Dominicana andan manga por hombro. Los gobiernos sucesivos que hemos tenido en la conducción de los destinos nacionales han hecho un esfuerzo notable para mejorar, pero no se mejora. Aquí hay que traer especialistas de fuera. Y yo tomo siempre como marco referencial, porque indudablemente es el único paradigma que tenemos cuando planteamos ideas y conceptos ante el país sobre determinados temas nacionales, es la era de Trujillo. Y cuando Trujillo se trajo muchísimos profesores españoles, refugiaron, que dejaron una impronta en la historia y en la evolución de la cultura dominicana. Yo quiero ante el país, al iniciar este cenáculo histórico, he traído un invitado porque quiero tratar un tema que es decisorio y fundamental para el destino dominicano, como diría el licenciado Luis Julián Pérez, y es el aspecto económico que me ha creado mucha preocupación, y realmente es un tema que hay que dilucidarlo, porque los economistas dominicanos, con muy honrosas excepciones, y a la cual pertenece el digno invitado de esta noche, con muy honrosas excepciones, los economistas dominicanos emiten opiniones por contrato o para para beneficiar a determinados grupos económicos, por lo cual sus ideas y sus conceptos, a pesar de los credenciales académicos que puedan exhibir ante el país, carecen de credibilidad ante un público importante y que tiene una conciencia crítica depurada de los problemas coyunturales y estructurales de la sociedad dominicana. Siempre recuerdo a Andy Dawager y a Arturito Pellerano, desde el seno de la Fundación Economía y Desarrollo, que en la sociedad dominicana, desde el punto de vista tributario, las compañías telefónicas o la prestadora de servicios, como se le llama en la ley de telecomunicaciones, pagaban impuestos sobre la renta de acuerdo al volumen de venta. Y Andy y un grupo y Arturito hicieron un cabildeo grandísimo y se cambió. Entonces, como Tricón dejaba pérdidas, entonces se cambió la ley para beneficiar específicamente a Tricón, para que se pagara por si tuviera beneficios o no. Y ahora él quiere también volver de nuevo a que se le cobre a la gente por el nivel de venta. O sea, a mí no me pueden venir con esa historia, porque yo conozco bien la historia de la educación en los Estados Unidos de Norteamérica. No es un secreto para nadie ni para el país que mi hijo Daniel José Carvajal Curi es un estudiante sobresaliente en una universidad como en Guayú, actualmente haciendo una maestría, y donde su profesor de economía, Kohlerman, es un premio Nobel de literatura, un premio Nobel de economía en el año 2010. Entonces, yo estoy muy preocupado. El actual señor presidente de la República sometió una reforma fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hubo un rechazo total de la sociedad, porque ningún sector quiere sacrificarse en beneficio de este hábitat geográfico. Entonces vamos a terminar con peor que Haití, porque aquí nadie quiere sacrificarse. Todo el que tiene una exención, ¿no?, tiene que decir cuántos años, se han hecho ricos, han comprado periódicos, han comprado acciones en determinadas instituciones financieras del país, entonces no generan beneficios ni generan utilidades.
Entonces nadie quiere sacrificarse por el país. Entonces, lamentablemente, como diría Colpito Pérez Cabral, en esas largas noches de conversaciones con mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en su exilio, en su primer exilio en Caracas, bajo el gobierno de Rómulo Betancourt y bajo la égida que participaba muchas veces del ministro de Interior y Policía de Interior de Rómulo Betancourt, como lo fue el expresidente don Carlos Andrés Pérez. Entonces, aquí no queremos asumir responsabilidades. Aquí todo el mundo comienza a estudiar, los economistas comienzan a hablar, teorizar muchísimo, hablar muchas cosas, y yo creo que ya ha llegado un punto en que el país debe reflexionar. Yo he hablado con mi hijo Daniel. Daniel ha tenido múltiples conversaciones como estudiante sobresaliente de la Academia de Honor de New York University, NYU, que ha tenido muchas conversaciones con Coleman, y realmente nosotros tenemos un punto que yo considero que debemos analizar como tema fundamental con un economista con los credenciales, que es el licenciado Carlos Cuello Santos, que se ha mantenido por lo menos alejado de esos grupos económicos, de esa gente que emiten opiniones aquí por contrato, y se ha mantenido en una actitud independiente, y con él vamos a analizar esos aspectos que son decisorios en el desarrollo social y económico de la República Dominicana, y sobre todo en este escenario global que se presenta muchas incertidumbres con la ascensión al poder político de los Estados Unidos de Norteamérica del presidente Donald Trump. Tenemos un escenario muy disperso, pero también vamos a analizar con Carlos Cuello también el tema de cómo el trabajo informal, la economía informal también sostiene una parte de la economía formal en la República Dominicana, y que si aquí se hubiese un sentido de responsabilidad. Lo que pasa es que hay miles de periodistas que del seno de la sociedad civil, desde que usted plantea una idea ante el país, de una vez quieren criticarlo, a diferencia en la era de Trujillo, que cuando Trujillo se progresó y hubo desarrollo social y económico en la República Dominicana, porque había una sola línea, era una línea rectilínea que se planteaba ante el país, y eso era lo que se hacía. Puede ser una dictadura o no, pero eso era lo que se ejecutaba en la práctica. Entonces, por eso tuvimos ese desarrollo social y económico, que todavía la riqueza de Trujillo, 6 décadas de su desaparición física, se está repartiendo todavía en la actualidad. Entonces, nosotros no vamos a entrar en mencionar, porque es una idea, un concepto que Francisco Carvajal ha acuñado de empezar este año sin mencionar, sin caer en epítetos personales ni denigrantes contra ninguna persona, porque eso obviamente le resta consistencia y seriedad al discurso o a la idea que uno plantea ante el país. Entonces, como le reitero en este introito, en esta especie de proemio, en esta especie de diálogo que realizo cada vez que comienza este cenáculo histórico que es pasado y presente, vamos a entrar en la segunda pausa para luego conversar detenidamente sobre estos temas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana, con un economista independiente como es el licenciado Carlos Cuello Santos. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Y
si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera, en el vibrante destino de Bávaro Obregón Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un lugar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sun District, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros el destacado economista don Carlos Cuello Santos. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Tito. Encantado de estar aquí en la grata compañía tuya, en este programa, aunque tiene un enfoque más histórico, cultural, pero tú sabes que los problemas hoy en día hay que analizarlos con un enfoque holístico. Y la economía está presente en lo que es todo el acontecer social, económico y político, ¿no? Y en el caso específico de los temas que acostumbra tratar, que son temas históricos y sobre todo de la historia de la contemporaneidad, ¿no? Analizando el impacto de la época de Trujillo, los gobiernos posteriores, lo que fue el proceso de reorganización, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que dejó también una impronta y que venía marcado también por lo que es la esencia, por lo menos la que se refiere a la parte económica, del gobierno del cual fue parte, de Trujillo, ¿no? Y todo lo que hoy en día nosotros estamos tratando de enmendar o de enderezar
de alguna manera hay que buscarle ese, ese origen en lo que fue ese pasado, que es parte imborrable de la historia dominicana. Quería preguntarle a usted, porque vimos cómo en la sociedad dominicana se armó una especie de friega con una reforma fiscal que el actual señor presidente, que dirige los destinos nacionales, sometió al Congreso Nacional. Y yo, desde el punto de vista de ciertas conversaciones que he sostenido con mi hijo Dani, entendía que eso era indispensable para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Yo quiero que usted me dé su opinión ante el país, porque también hay una discusión de la calidad del gasto frente a reforma fiscal, porque una parte de la reticencia a cumplir con las obligaciones fiscales en la sociedad dominicana se origina precisamente por la calidad del gasto, desde mi humilde opinión, pero quiero oír la opinión suya, que es una opinión autorizada. Mira, independientemente de que el modelo de reforma que se sometió y que se retiró fuese el más apropiado, o tuviese el apoyo de la población, que como tú bien destacas, es difícil que tú consigas un consenso para imponer una ley de reforma. Entonces, independientemente del que se tuvo la aceptación o no, hay que destacar que la economía dominicana, si bien es cierto que ha venido registrando niveles satisfactorios de crecimiento, valga decir que, según el informe de la CEPAL, más reciente, la economía dominicana, con un crecimiento de un 5.2% para el año recién pasado, encabeza la lista de los países que más crecimiento reportan en la región, con la excepción de Guyana y de Venezuela, que más que un crecimiento es un rebote, porque ha perdido prácticamente el 80% de su Producto Interno Bruto en los últimos años. Pero el crecimiento de la economía dominicana tiene la ventaja de que es un crecimiento sostenido, excepto la interrupción, por supuesto, de la pandemia, ¿no? Exacto. Que afectó toda la economía. Pero una vez superados los efectos de la pandemia, la economía dominicana logró un crecimiento que prácticamente compensó al año siguiente lo que perdió en la pandemia. Fue una de las economías de mayor dinamismo, de mayor recuperación en la región. Y, como te decía, para el año recién pasado, la economía dominicana está entre las economías punteras. Pero no solamente eso, para el año entrante, para este año, perdón, 2025, las proyecciones que hace la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, es que la economía dominicana, con un 4.7, en torno, digamos, un crecimiento cercano a un 5, ¿no?, estaría encabezando el crecimiento en la región, en una región que apenas está creciendo un 2.2%, o sea, la economía dominicana más que duplica el crecimiento de la región proyectado para el año 2025. Ahora bien, ¿es sostenible ese crecimiento? ¿Se está reflejando ese crecimiento en el nivel en el desarrollo del económico? En el nivel Mira, de vida de las personas. Hasta cierto punto, bueno, lo primero que para poder desarrollar una economía tiene que haber crecimiento. Si no hay crecimiento no puede haber desarrollo. Pero lo cierto es que donde la economía nos está fallando primero es en la sostenibilidad de ese crecimiento, ¿no? Hasta qué punto en el mediano o largo plazo se puede mantener ese crecimiento con el sustento, la base de sustentación que tiene, ¿no? Hay mucha vulnerabilidad, tú lo destacabas anteriormente, porque la economía depende de actividades como el turismo, que si bien es cierto, somos una potencia turística en la región y tenemos muchos atributos y condiciones para atraer turistas, pero es una actividad que depende mucho de la estabilidad social y política, ¿no? A nivel global. Exacto. La remesa, que es otra de las fuentes de entrada de divisa y que representa entre un 8 y un 10% del Producto Interno Bruto, la remesa también es una actividad, digamos que vulnerable y que puede tener un punto de interrupción, porque depende mucho de la inmigración y de esa emigración de los vínculos familiares que se van perdiendo. Ya los nietos que nacieron allá, esos no son muy dados a mandar
remesa, aparte de que los descendientes ya también han pasado a otro mundo en muchos casos, ¿no? La otra actividad que sustenta la economía dominicana es la inversión extranjera directa y la zona franca. Fíjate que todas son actividades que agregan, obviamente agregan valor a la economía, pero que también han cambiado lo que es la estructura productiva de la economía dominicana, que hoy en día más del 60% depende de los servicios. La zona franca, que originalmente tú recuerdas que eran maquiladoras, hoy en día en la zona franca más de la mitad de las actividades son de servicios, de datos, de comunicación, etcétera, ¿no? Y esa es la base de sustentación de la economía dominicana. Obviamente también está la producción local, las exportaciones, pero cuando tú coges las exportaciones de zona franca representan el 65% de las exportaciones dominicanas. Todo lo que es la producción nacional, que antes era el fundamento de las exportaciones dominicanas, ¿no? Cacao, café, azúcar, tabaco, hoy en día, y los minerales que café. Sí. Exacto. Pero hoy en día, todo lo que son las exportaciones dominicanas, incluyendo los frutos tropicales, no llega al 35% del total de las exportaciones. El grueso de las exportaciones dominicanas hoy en día son la zona franca. Entonces, todas estas actividades en conjunto requieren de una estabilidad social. Es condición fundamental, ¿no? Afortunadamente tenemos ese aval. Y en la región, como tú bien sabes, República Dominicana es uno de los pocos países de la región que con su problema, porque no hay economía perfecta, ¿no? Pero tiene una relativa estabilidad social, política y económica, que es, yo te diría, uno de nuestros grandes patrimonios, porque todas las actividades, las decisiones económicas en general, no solamente las que tienen que ver con el capital extranjero, sino también las decisiones económicas local, que tú eres asesor empresarial, lo sabes, ¿no? Requieren de que el horizonte económico y social esté bien claro y de que haya confianza, porque la economía es fundamentalmente confianza. Confianza. Tú tomas decisiones, tú puedes hacer cambios en la política económica, tú puedes reducir la tasa de interés. Sí. Tú puedes mantener una tasa de cambio hasta sobrevaluada. Pero si no hay confianza en esa economía, no va a fluir la inversión. Y si no hay inversión, no se van a crear fuentes de trabajo, no se va a crear Por empleo. suerte que no se ha perdido la confianza en ese aspecto de que la economía dominicana, y hemos tenido un periodo de transición democrática de ya casi 6 décadas, que eso es importante para cómo está el escenario político en América Latina. Y nosotros hemos madurado en democracia y eso nos ayuda mucho a crear confianza. Pero hay un aspecto, Carlos, que yo creo que es decisorio para cualquier análisis de inversión futura, y es que yo me he preocupado mucho, y yo conversando con Daniel, que le gustan mucho los temas económicos, porque tiene como profesor un premio Nobel de Economía en la Universidad de NYU. La República Dominicana ha llegado a un punto que ya aquí se está tomando préstamos para gastos corrientes, ni siquiera para gastos de capital. Entonces, tú dirás, uno dirá, bueno, como quiera, esta economía se ha mantenido a flote, al margen de las políticas económicas públicas que se han implementado, porque aquí yo percibo que hay una economía informal muy grande, que todavía no ha sido cuantificada, que le da soporte a la economía formal. Claro. El tema del narcotráfico, guste o no le guste a la gente, al presidente, y por más que los americanos traten, y Robinson y toda la gente traten de la DEA y la cosa. La DEA, en un libro que es Narcotráfico y Estado, muy emblemático de un autor colombiano, que responde al nombre, de aquí lo tengo, Alejandro Montoya Sierra, que es un bestseller en Colombia, pero ya ha sido desterrado del mercado. La DEA lo que persigue es pura y simplemente que la droga los americanos, tampoco tú puedes llevarte el 100% de la regla, de que se lave el territorio continental americano el dinero que produce la droga, porque es un tema que le afecta a la salud pública. No es que yo estoy bajo ningún esquema de pensamiento que no se vaya a confundir ante el país, que
Y yo estoy dándole aquiescencia a esos vicios, porque yo ni siquiera, usted me conoce a mí, yo ni siquiera bebo, nunca en la vida he bebido un trago de alcohol ni de vino, y nunca he fumado un cigarrillo. O sea, yo soy completamente un astémico completo. Entonces, ni defiende ese tipo de gente. Ni te involucra con la defensa de ese tipo. No me involucro con la defensa de eso, pero tengo que reconocer que ya cuando nosotros hemos llegado al punto en que hemos llegado, como me dice Dani, de que la República Dominicana tiene que coger prestado para gasto corriente y no hay ese gasto de capital, pero a pesar de todo, de todo ese tema, porque ya eso prendería la alarma. En las teorías económicas, eso prende una alarma. Ya, pero a pesar de todo eso, se daba algo atípico que no se ha identificado ni se ha descodificado propiamente dicho, de que la economía dominicana, a pesar de todas esas teorías, porque la gente común lo ve como simplemente un marco teórico, de que no entiende de que se esté cogiendo préstamos internacionales para gastos corrientes, nadie entiende eso, pero a pesar de todo eso la economía sigue creciendo y hay una fuerza y un empuje productivo. La economía de aquí, usted va al Cibao, usted va al sur, usted va donde quiera, Punta Cana, usted se mueve donde quiera, y hay un sector informal que no responde a esos patrones tradicionales de la economía, que eso es lo que hay que estudiar e inventariar aquí en República Dominicana. Mira, hay lo que se llama la economía subterránea. Exacto. Que es esa que tú acabas de mencionar, y que sabemos que hay países en la región que nada más con la contemplación te dice a ti que hay un movimiento económico que no es propio de las actividades visibles. O sea, no digo que ese sea el caso nuestro, hay otros países que tú sabes que tienen esa peculiaridad, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero tú lo conoces. Claro. Entonces, en el caso nuestro, hay economía subterránea, difícil de cuantificar, por no decir imposible, ¿no? Y hay la economía informal. La economía informal como tal es muy característica de estructura económica como de países en desarrollo, en vía de desarrollo como el nuestro. Por lo menos en el empleo, un área con la que tú como abogado laboral te manejas, aquí más de la mitad de los empleos son informales. Se estima que el 55 llegó en la pandemia a 57. Y aunque ha bajado después de la pandemia, pero déjame decirte algo, que con la pandemia también muchas actividades que antes eran formales pasaron a ser informales porque pasaron a ofrecerse desde la casa. Por ejemplo, tú como profesional, antes tenías que tener un mensajero, tenías que tener a lo mejor 2 o 3 secretarias. Ya hoy en día hay muchos trabajos que tú lo subcontratas. Claro. Y esa persona no es empleada tuya. Claro. Entonces, eso ha hecho que la economía informal haya sido lenta para reducirse. Más de la mitad, repito, alrededor del 55% de las actividades laborales, del mercado laboral, es informal. Claro. Apenas el 40%, bueno, según la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, alrededor del 44-45% de los afiliados están cotizando, ¿no? Entonces, las actividades informales, como te digo, siguen siendo dominantes. Sin embargo, la economía informal no necesariamente perjudicial, excepto al trabajador que no tiene una estabilidad de empleo, que tú sabes que un pintor de un taller, aunque puede ganar el doble que el salario mínimo, pero cuando llueve o cuando se pasa con alguna situación anormal, él no cobra. Pero si tiene un accidente laboral, también tú sabes que está desprovisto, ¿no? No existe un mecanismo para que las pequeñas empresas, las empresas informales, puedan registrar el trabajador o para que el trabajador pueda, motu propio, también cotizar. Ese es uno de los problemas de la... Y también de los costos laborales. Aquí se está hablando de una reforma laboral también. Que no, ese está pendiente. Pero la fiscal, que fue el inicio del programa... La laboral puede esperar
Bueno, ya ha Bueno, esperado bastante. Pero puede esperar todavía más, pero la reforma fiscal sí yo creo que Es que todo yo creo que gira en torno a la reforma es fiscal. un concepto integrado. Claro, claro, claro. En el caso de la reforma fiscal, fíjate la necesidad de impulsar una reforma fiscal. No digo que fuera el proyecto que se sometió, que se retiró, que se particulió, como dicen, pero Claro. fíjate por qué hay la necesidad de una reforma fiscal. El presupuesto del año 2025, que se está ejecutando actualmente, y ya comenzó el año, ¿no? Tiene un déficit de un 3%, de un 3% del Producto Interno Bruto. Ese déficit representa alrededor de 243 mil millones de pesos, ¿no? Cerca de 4 mil millones de dólares, ¿no? ¿Por qué se produce ese déficit? Simplemente porque los ingresos que obtiene el gobierno están por debajo de los gastos que se están contemplando en el presupuesto. Pero cuando hablamos de gastos, bueno, digamos que son los desembolsos del gobierno. Y los ingresos son las entradas del gobierno, por los diferentes conceptos, ¿no? La principal fuente son los ingresos tributarios, o los impuestos, ¿no? Ahora bien, cuando tú no cubres con los ingresos los gastos, pues lógicamente tienes un déficit. Ese déficit, si es en tus finanzas personales, ¿qué tú haces? Simplemente restringe el gasto, ¿no? Sí. Pero es muy difícil en el caso del gobierno dominicano restringir el gasto porque una gran parte de ese gasto es gasto corriente, es gasto de nómina, Claro. es gasto de clientelar. de educación, por ejemplo, es gasto social, Sí. es gasto clientelar también, ¿no? Pero en el tema del gasto de educación, yo creo que ahí nosotros, porque si nos vamos a las mediciones internacionales, y eso es un hecho no controvertido. O sea, La prueba PISA están ahí. y la prueba PISA, que no admite discusión. Después que nosotros adoptamos el 4%, hemos caminado para atrás. Porque La calidad no se ha logrado mucho. aquí más. se cree que cuando participación ciudadana dice una cosa, ya eso es un dogma de fe. Y eso es lo que son un grupo de vivos, que lo que viven buscando es pegarse de la teta de la vaca del Estado Nacional, que da mucha leche. Aquí a cualquier empresario dominicano, criollo, tú le presentas una factura de 300 mil pesos y grita muchísimo. Tú le presentas al Estado Dominicano una factura de 10 millones de pesos y te dice, mira, sácame 2 a mí y te voy a dar 7. Me encanta porque es que la gente quiere tener un papel protagónico. Sí. Y eso, que no voy a entrar en detalle, porque no quiero hacer juicio de valores, porque ya yo este año he entrado un poco, como diría, hice un acto de contrición espiritual y no voy a entrar en juicio de valores, porque eso entiendo que le resta consistencia y seriedad al discurso que uno plantea ante el país, de juicio de valores sobre personas, pero todas esas entidades, si tú te ves que los consejos de las políticas públicas que se han implementado como consecuencia de esa lucha, lo que a fin de cuentas no se ha logrado el objetivo final de que fue la mística y filosofía original de esa lucha. Sí, pero aquí lo que está en juego es la calidad del gasto, en ese punto que tú señalas. Sí. Porque tú puedes gastar la misma cantidad, pero si lo asigna dándole prioridad a las actividades que son esenciales, como dice Bukele, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. De calidad. De cómo se asigna el gasto. Si se asigna bien, alcanzan los recursos, ¿no? Entonces hay que revisar, por eso te digo, una reforma fiscal que incluye ingresos y gastos, ¿no? Tiene que también considerar lo que es la manera de cómo se gasta. Ahora, ¿qué es lo más fácil en un presupuesto? Bueno, lo más fácil es, si no puedo recortar el gasto, porque ya tengo compromisos y ataduras, ¿no? De todo tipo, bueno, el gasto más fácil de recortar es el gasto de inversión, el gasto de capital, como tú decías, y ese es el gran sacrificado. Fíjate que, quizás un caso extremo, el doctor Balaguer llegó a ejecutar presupuestos casi con mitad y mitad. Mitad de gastos de capital o de inversión pública y se veía, ¿no? No quiere decir que justifique ese modelo, porque No, ese modelo sacrificó... Pero ese modelo tiene su fundamento porque Sí. hemos pasado de un modelo que, como yo he señalado, que Balaguer vio en su juventud el control de las aduanas norteamericanas y le tenían cierta reticencia a los préstamos internacionales. Sí. Pero también, Carlos, hay que reconocer que a partir de pasar el doctor Balaguer la detentación de los destinos nacionales a partir de la liberación dominicana, se hizo muchas obras, se hizo muchas cosas, pero con un endeudamiento acelerado Sí, de la economía. Entonces, el país, por más que me quieran decir
por más que así, es un asunto de sentido común. Aquí no producimos nada. Aquí éramos antes grandes productores de azúcar, de todo. Fíjate el tema del problema migratorio haitiano, que por cierto, han nombrado ahí en la Dirección General de Migración a un vicealmirante con muchos credenciales, como es Luis Lee Ballester. Ese problema también ha creado el problema de las deportaciones masivas de los haitianos, ha creado problemas en muchas zonas productivas del país. En la zona de las pocas cosas que se producen aquí, como la agricultura, el ardón, el banano, los plátanos, toda la serie de construcción. cosas. Entonces, encima de que nosotros tenemos y hemos ido en un descenso como país y como ciudad, porque aquí se habla que nosotros somos autosuficientes en alimentación, eso es falso. Eso es totalmente partiendo de una premisa completamente errónea. Entonces, si le agregamos el problema haitiano y la cuestión que se está haciendo, que por cierto, este señor lo está manejando muy bien, el señor vicealmirante Luis Lee Ballester, porque ha tomado conciencia, y es verdad que eso fue una cenicienta, no se le dio la importancia que el crecimiento económico y social de la República Dominicana determinaba a esa dependencia que tiene el control de la extranjería en República Dominicana. Sí, pero fíjate, el modelo económico del doctor Balaguer, que todo el mundo sabe que viene de la escuela de Trujillo, ¿no? Claro. Trujillo, recuerda que en el 1941 renegoció la deuda y en el 47 pagó la deuda, ¿no? Y dejó el país sin un centavo de deuda. O sea, al momento de su muerte era muy ínfimo lo que el país tenía como deuda, ¿no? La carrera de endeudamiento comienza aquí después de Trujillo, todo el mundo lo sabe, eso es parte de la historia reciente, ¿no? Y el doctor Balaguer, que venía de esa escuela, aunque se vio la necesidad de acudir al financiamiento, pero en aquel momento eran financiamientos con organismos multilaterales para inversión para el desarrollo, el BIC, Banco Mundial, ¿no? Con posterioridad al doctor Balaguer, los gobiernos posteriores se vieron la necesidad de incurrir en endeudamiento. Y con la excepción del presidente Fernández, su primera administración, que no tuvo Congreso, es de lo poco que redujo la deuda. La deuda externa se redujo cuando el presidente Leonel Fernández, su primera administración, que repito, no tuvo Congreso. Después de ahí, a lo largo del presente siglo, el endeudamiento ha sido una constante en la economía dominicana. Entonces, el problema, ¿dónde que radica? Radica en que, mira, ahora mismo se utilizan dos coeficientes como fundamentales para analizar la deuda. Primero es la relación deuda-PBI. ¿no? Hay dos tipos en el caso nuestro está la deuda consolidada, que incluye la deuda del Banco Central, que es una deuda heredada, todo el mundo sabe el origen, ¿no? Y que se ha ido toreando, digamos, ¿no? Emitiendo para pagar intereses y recomprando lo mismo que se emite para evitar un exceso en la circulación monetaria. Pero esa deuda ya representa alrededor del 15% de la deuda global. Y la otra que es la deuda del sector público no financiero. Ambas representan alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. El sector público no financiero en torno al 45% del Producto Interno Bruto, ¿no? Estamos hablando de 75.000 millones de deuda, ¿no? Y el coeficiente podríamos decir que no es alarmante, es preocupante, no alarmante. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que para tú atender el servicio de esa deuda, para pagar los intereses de esa deuda, tú estás requiriendo ya de cerca de la cuarta parte del presupuesto de los ingresos corrientes. Es más, te voy a dar un dato. El costo financiero, no de amortización, no de abono al capital, el costo financiero, intereses, valga decir, y comisiones, de esa deuda, está rivalizando lo que es el gasto para educación, que es el 4% del Producto Interno Bruto, pero que representa cerca de la cuarta parte del presupuesto nacional. Entonces, para poder corregir esa brecha, el gobierno necesita tener los ingresos necesarios o gastar mejor, como tú decías ahorita, ¿no? Porque mientras sigamos financiando ese déficit con endeudamiento, hasta ahora los mercados financieros nos están respondiendo. Están facilitando. El gobierno dominicano coloca títulos de deuda y se colocan inmediatamente. O sea, quieren.
Pero, Sí, pero eso tiene un punto. exacto. Eso tiene un punto. Eso no es ilimitado. Porque Ahí ya donde- cuando tú comienzas a tomar, y eso Coleman lo explica muy bien. Préstamo para pagar préstamo. Para tú pagar gastos corrientes, ya tú estás en observación. Es como el paciente que está como diabético y le viene, entonces se le descubre que es hipertenso. Ya hay que irlo estudiando, No quiere decir que esté en estado de gravedad, Por eso pero hay que irlo estudiando. Pero si sigue haciendo ahorita y le aparece una cuestión en el páncreas, entonces ya sí hay que estudiar. Por eso te hablaba el enfoque. Entonces, el presidente aquí tiene que mejorar, Carlos. Hay un asunto de responsabilidad. La gente percibe, por ejemplo, tú me vas a excusar que haga una pequeña digregación histórica en esta comparecencia tuya a este cenáculo histórico que es pasado y presente. Pero fíjate que aquí se ha hecho una inversión grandísima en obras públicas. Y las obras públicas que se han hecho después de la muerte del doctor Balaguer para acá, como que no han tenido la misma calidad. Se hacen unos sobrecostos determinantes. Cuando cae una lluvia, por ejemplo, esa carretera que se hizo de Jarabacoa a Contamsa, que la hizo un productor, un dueño del canal de televisión que se la asignaron. Desde que cayó el primer aguacero se cayó la cuestión. Y tuvo el puente sobre el río Soco, que lo hizo Trujillo. Ahí está el puente, así que se le dé mantenimiento parado. Y ya el puente que hizo Leonel Fernández sobre el río Iguamo, dedicado a la memoria de Guido Gil Díaz, aquel famoso dirigente del 14 de junio que fue asesor de Central Romana Corporation, del sindicato, junto con mi padre, que fue asesinado. Le hizo cuando la administración de Teobaldo se le dedicó ese puente, y ese puente está deteriorado. Entonces, tú vas a destruir algo de la era de Trujillo, y es con dinamita que hay que utilizar las obras. Eso me lo ha dicho Dani, con obras de ingeniería, tiene que ser con explosivos. Ahora, tú coges unas obras de esta gente y pones un haitiano ahí, a las 3 de la tarde tú le dices, toma, mira, dale a eso ahí hasta que se desbarate y en 5 minutos se cae todo. Entonces la gente no tiene ya la credibilidad. No me refiero a este gobierno, me refiero a todas las administraciones que ha habido después de la desaparición física del poeta Balaguer en la detentación del poder político. Entonces eso también crea como un pequeño escozor en el país, que tiene una conciencia crítica depurada de que haya tanto endeudamiento. Aquí se va a hacer una letrina en Miche y inmediatamente se acude a un organismo internacional o se emiten bonos, porque la emisión de los bonos también ha servido para que muchos economistas se hagan ricos aquí. ¿Entiendes? Eso también es un negocio aparte que hay que analizarlo. O sea, hay muchas cuestiones éticas y morales que tienen que ver con el manejo de la economía dominicana. Lo que pasa es que la emisión de deuda privada, entre las cuales los bonos son una de ellas, tanto la deuda local como la deuda extranjera, ¿no? La deuda externa, es el mecanismo más rápido para obtener los recursos. Porque para tú financiar un proyecto de desarrollo con cualquier institución, organismo multilateral, tú tienes que hacer un proyecto, tienes que someterlo a discusión, tienes que aprobarlo en directorio. Eso se toma tiempo, pero tampoco te van a dar los 4 en 24 horas. Te lo van a ir desembolsando a la medida en que se vaya ejecutando el proyecto. En el caso de la colocación de la deuda privada, no. Eso se anuncia hoy y en 24 horas o en menos de una semana se están recibiendo los recursos, ¿no? Tampoco te cuestionan la deuda privada, ¿para qué tú vas a usar ese dinero? Porque en el caso del BIC, del Banco Mundial, si es para una presa, ¿no? Pero aquí no. Aquí puede ser para financiar, como de hecho se está utilizando para financiar gasto corriente, sacrificando, repito, lo que es el gasto de capital. Entonces, ese sacrificio del gasto de capital es lo que... sacrificando el desarrollo de la fuerza económica de la República Dominicana. Es que si no hay inversión pública no puede haber desarrollo. Entonces, ahora, ¿por qué te digo esto? Pero el gasto corriente no lo podemos considerar como inversión pública. No. Hay gasto de capital, sí. Claro, el gasto de capital. Pero aquí la inversión se ha mantenido porque el sector privado, sobre todo en inversión turística, industria, en zona franca, eso son actividades privadas.
Pero la inversión pública es fundamental porque hay inversiones, por ejemplo, que requieren infraestructura, que esa no la va a atender el sector privado. Esa tiene que atender el gobierno y para eso recibe los recursos, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos en lo que es la finanza pública es que estamos gastando más que lo que se está generando como ingreso y la economía sigue creciendo. Pero se está descuidando, repito, lo que es la infraestructura. La infraestructura, por ejemplo, una carretera como la de Santiago-Puerto Plata, la autovía del Ámbar, creo, ¿no? Que sería algo similar a la del Este. Sí. Eso está paralizado. El gobierno no tiene con qué. El mismo metro, ya hasta usar Carrizo, va lento. Incluso días atrás, no sé si tuviste que había vicios de construcción. Bueno, ese es un tema ya que hay que estudiarlo aparte, porque te voy a decir una cosa. Aquí todo el mundo se construye, pero no se busca un geotécnico que haga la medición del terreno. Fíjate que cuando esa obra que se le asignó al ingeniero Manuel Estrella, que es un hombre muy hábil y un hombre muy inteligente, no lo voy a denostar frente al país, porque crear una compañía y manejar tantos presidentes no es un elemento común, como diría Víctor Medina Benet, refiriéndose a Francisco J. Peinado y Guttinger, aquel hombre del plan de la evacuación de los norteamericanos del 24. Pero las obras públicas, el control de las obras públicas en República Dominicana está en el suelo. Entonces, fíjate que con ese tema se ha creado toda una mitología en torno a eso y no han salido a defenderla, porque ya un muro se cayó, se dio un muro. Cuando estaban llegando ya al 9, con la máquina esa de la retrocavadora que va sacando la cosa, hubo un derrumbe de casas y toda la cosa, porque ahí el terreno era marcilloso por la cercanía con la cañada de Guajimía. Y entonces, ese tema, entonces ahí hicimos un papelazo nosotros. Entonces, esa obra, al fin de cuentas, eso es lo que es un oprobio para las actuales autoridades que dirigen los destinos nacionales y para la firma constructora. Esa es mi humilde opinión. Sí, pero lo que tú decías ahorita de que estamos cogiendo préstamos para pagar préstamos, o sea, endeudándonos para pagar deuda. Sí, hasta cierto punto eso se explica porque cuando tú colocas una emisión nueva y sustituye una vieja, lo que tú estás endeudándote para pagar deuda. Sí. Un reenganche, como le llaman, ¿no? Y lo peor del caso es que bajo ese esquema la deuda no baja, no puede bajar. Al contrario, lo que hace es que se incrementa, no se incrementa en la misma proporción en que tú contratas nuevos préstamos, pero se va incrementando de cualquier manera. Y con el incremento de la deuda, como te decía anteriormente, se va a incrementar el costo financiero. Se va a incrementar por dos razones. Primero, por el incremento de la deuda y segundo, porque en la medida en que tú te endeudas más, tú eres más riesgoso como emisor. Sí. Y los intereses van a ser mayores, porque riesgo y rentabilidad son parientes cercanos, ¿no? Gemelos, siameses. Exacto. Entonces, la realidad es que hasta ahora el país refleja un nivel de crecimiento satisfactorio y podría seguir reflejándolo, reportándolo en los próximos años incluso, pero no es sostenible. Pero si tú lo sometes a un estudio riguroso de economistas independientes, no es sostenible en el espacio del No, tiempo. ese es el problema, no es sostenible. No porque venga Andy y todo el mundo a hablar No, ni que sí o qué, porque no. le pagaron allí en tal sitio. Claro, y la otra parte es que ese crecimiento de alguna manera tiene que reflejarse en la mejoría de la calidad de vida de la gente, que es la esencia de la economía, ¿no? Ya sea por la vía del... Yo no digo que necesariamente tenga que ser por la vía de la redistribución del gasto público, no necesariamente, ¿eh? Pero mejorando los salarios, mejorando la infraestructura, mejorando los servicios, ¿no? Todo eso es parte de lo que es... De un componente global. Son los mecanismos de redistribución del ingreso en cualquier economía y que es fundamental para el desarrollo económico. Bueno, Carlos, ya lamentablemente hemos ocupado el espacio de tiempo de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Tus ideas han sido muy lúcidas, muy transparentes ante el país
porque nosotros necesitamos economistas que realmente emitan opiniones sin representar a grupos económicos o intereses. Entonces, nosotros, desde este cenáculo histórico, al iniciar este año 2025, queremos hacer la advertencia al señor presidente de la República que al fin de cuentas, frente a la historia contemporánea nacional, será responsable de lo que ocurra, que la deuda en la República Dominicana, la deuda externa ya no es sostenible, porque cuando usted comienza a coger prestado para hacer gastos, para pagar gastos corrientes y no gastos de capital, ya la economía está entrando en un declive, en una insolvencia y en un proceso que al fin de cuentas puede llevarnos a grandes conflictos sociales en la República Dominicana, que es lo que queremos todos evitar. Buenas noches, amigos televidentes.